los tres traidores en la vida de Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres traiciones, verdad? ¿Qué es esa traición? ¿Por qué se da esa traición? Porque dentro de cada uno de nosotros existen esos tres demonios. Son tres demonios. El demonio de la mala voluntad, representado por Caifás en la Biblia. El demonio de la justificación, representado por Pilatos en la Biblia. Y el demonio que es contra el Cristo, el que vende al Cristo por 30 monedas. El que mercadea al Cristo por 30 monedas, ¿verdad? Ese es el tercer demonio. ¿Y por qué Jesús, en su drama cósmico, por qué materializa, por qué cristaliza en el mundo físico esas escenas, esos eventos? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Porque dentro de cada uno de nosotros existen esos tres demonios en todas las líneas, en todos los estratos y en todos los niveles. Los tres traidores, ¿verdad? A través de la historia han hecho acto de presencia estos tres demonios en cada uno de nosotros. Por muy humildes que seamos, por muy bajo que sea el nivel social, o por muy escasos recursos económicos que sean, o no importando la raza, el color, la religión, siempre tenemos presencia de esos tres demonios dentro de nosotros. Entonces hoy vamos a explicar eso, cómo se manifiestan dentro de nosotros y qué daño nos causan. No qué daños causan a otros, sino a nosotros mismos. ¿Qué daño nos causa la traición? Fíjense bien, este tema aparentemente no tiene importancia, pero si estudiamos a fondo, si analizamos a fondo este problema de la traición que le hicieron a Jesús, sí le vamos a ver que tiene gran sentido, ¿verdad? Y que lo hemos pasado desapercibido por siglos, siglos y siglos. No hemos reflexionado, no nos hemos detenido nosotros a analizar a profundidad a estos tres grandes demonios que cada ser humano tiene dentro de sí. Bueno, pero alguien puede decir, pero ¿y cómo podemos comprobar que es cierto que existe? Bueno, el primer paso, la primera evidencia fue la vida de Jesús. Está plasmada en la quinta dimensión, en la quinta y sexta dimensión de la naturaleza, en los archivos akáshicos de la naturaleza. Ya lo dijimos en la conferencia anterior, cuando hablamos de la vida secreta de Jesús, que unos militares del ejército de Estados Unidos pusieron en acción una máquina del tiempo y fueron transportados hasta la época de Jesús, hablaron con Jesús y vieron todo el drama que él vivió realmente, ¿verdad? No como está escrito, sino que totalmente diferente, es una versión diferente de la vida de Jesús. Entonces, los tres traidores, el primero, el que aparentemente traicionó a Jesús, fue Judas, ¿verdad? Porque vino Caifás y habló con él y le dijo, te voy a pagar, pero enséñanos al supuesto rey de los judíos, al supuesto Mesías que dice la gente, ya que tú sos discípulo de él, y entonces te vamos a pagar, ¿verdad? Para que nos digas quién es, y poder así hacer justicia, ¿verdad? Con él. Una justicia que vamos a aplicar, le vamos a aplicar todo el peso de la ley a este impostor que se hace llamar Hijo de Dios. Entonces, por 30 denarios, les fue a enseñar dónde estaba Jesús para que lo pudiesen capturar, para que lo pudiesen atrapar. Lo que la humanidad no sabe es que Judas es el máximo discípulo que tiene Jesús. O sea, que en el camino iniciático es el segundo de él. Fíjense bien. Porque nosotros por ignorancia lo condenamos. Que te lleve Judas. Que Judas está allá. Y él sufre mucho, por supuesto. Pero esa es parte de la misión. Él asumió esa responsabilidad. Pero fue como decimos aquí en Honduras de compadre hablado. O sea que Jesús lo convenció para que hiciera el acto de traición.
en ese momento, ¿verdad? Entonces, el maestro Dabu no quería porque amaba a su maestro. ¿Cómo te voy a traicionarle? Si sos mi maestro, sos mi guía, sos el ser espiritual que yo sigo, no puedo. Pero Jesús le dijo, no, tú tienes que cumplir esa misión para que se cumpla la profecía y para satisfacer la voluntad de mi Padre. Entonces tienes que ayudarme en eso, de asumir la responsabilidad, de traicionarme, de venderme ante el enemigo, para que hagan escarnio mío y que yo sea sacrificado y así pues el Hijo del Hombre sea sacrificado pues por la obra, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, tuvo que pensarlo bien, ¿verdad? Porque si no lo haces te conviertes en un verdadero traidor. O sea, tenía que cumplir Judas. Si no lo hacía, es desobediencia a su maestro, a su guía, al ser que le ha entregado todo el conocimiento y la sabiduría para salir adelante. Allí sí se hubiera convertido en un real y patético traidor, pero tuvo que aceptar para cumplir la misión. Entonces, una vez que acepta, no le queda otra que entrar en la misión y ser un personaje protagonista y queda en los anales de la historia y queda grabado para toda la eternidad. Porque no solo se trataba de la misión, sino las consecuencias que él como traidor iba a tener para el resto de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Es una cosa que no termina. Incluso el mismo maestro Yeshua Ben Pandira lo dice. Mis palabras, todo pasará, mas mis palabras y mis datos no pasarán. Quedarán grabados para la eternidad. Pues lo mismo Judas. Imagínense ustedes, para que todo el mundo tiene el falso concepto de que Judas es un real traidor. Pero en el fondo no. Él solo hizo el papel a petición de su maestro, obedeciendo órdenes de él y de la gran ley divina, ¿verdad? Entonces, parece un poco contradictorio, pero Judas en sí mismo no es traidor de la obra del venerable maestro Yeshua Ben Pandira. Por el contrario, es el maestro, en segundo lugar, más exaltado que tuvo Jesús. Uno de los mejores 13 discípulos que tenía. Entonces, ahí vemos pues cómo la logia blanca pues hace planes, cómo la logia blanca pues puede cambiar planes y de acuerdo a las situaciones que se van presentando. En caso contrario, los otros dos traidores, que eso no fue de compadre hablado. Aquellos se convierten en traidores, en personajes traidores en la vida de Jesús, porque eran demonios con cuerpos físicos. O sea, estaban cumpliéndole una misión a la logia negra. Uno de ellos inconsciente y el otro consciente. ¿Quién era el que estaba con la conciencia dormida y no sabía el grave error que estaba cometiendo? Pues Pilato, porque el otro sí estaba consciente. Tenía su conciencia dormida, tenía la conciencia despierta en el mal y para causar mal. O sea, ya lo hizo a propósito. El demonio de la mala voluntad manifestado en Caifás. Entonces, ese era el papa de las religiones en aquella época. Era el padre de todas las religiones, el máximo líder, el máximo profeta, el máximo apóstol, como dicen, de la religión de ese tiempo. Entonces, así como ahora las religiones contemporáneas tienen profetas, tienen apostolados, tienen papados, tienen ministerios, pues igual en aquella época. La humanidad no ha cambiado, es la misma de siempre. Nosotros repetimos constantemente nuestras acciones, ya sea en esferas más altas, ya sea en esferas menores, más bajas, pero lo repetimos, ¿verdad? Repetimos constantemente. Entonces, sucede pues que Caifás, que era el máximo interesado en causar daño, en condenar a Jesús, anduvo por todas las oficinas y todos los ministerios habidos y por haber para
detener la misión de Jesús. O sea, era una misión de la logia negra la que estaba cumpliendo Caifás, ¿verdad? Justificándose o apoyándose en que el hombre estaba en contra de la religión actual, en contra de la ley impuesta por el Imperio Romano. Y es por eso, pues, que vemos a Caifás, que es el máximo líder de sus iglesias, actuando de esa manera y con ahínco, con gran interés, ¿verdad? Era el más interesado en que se hiciera justicia, poniendo a la orden de las autoridades al gran Mesías enviado por el Señor, Padre Eterno. Entonces, este demonio de la mala voluntad es el que oficia en los templos sagrados. Y entonces, a pesar de que él estaba cumpliendo una misión de la logia negra conscientemente, porque él sabía de que Jesús era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios, era el Mesías en ese momento. Entonces no respetó eso. Entonces empezó a cumplirle a la logia negra las órdenes que recibía en su subconsciente, este gran demonio llamado Caifás. Entonces, por otro lado, el tercer demonio es el de la mala voluntad, el que se justifica, ¿verdad? Él sabía que el hombre que tenía enfrente y que estaba acusando a Caifás y el pueblo, porque Caifás era el que alborotaba al pueblo, era el que le decía al pueblo, acúsenlo, ¿verdad? Porque yo soy el que lo manejo a ustedes, ¿verdad? Estamos con la tradición de nuestra religión y no puede ser de que alguien venga a usurpar el nombre de Dios, con un impostor como este, ¿verdad? Que se hace pasar Dios y se hace llamar a sí mismo Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser posible? Si nosotros somos los jefes máximos de la religión. Entonces acúsenlo, ¿verdad? Atáquenlo. Entonces era el alborotador con el propósito de causarle daño al Hijo de Dios. Entonces, ahí está la historia. Pues. Ahí está la historia. Entonces, estaba actuando con alevosía, ¿verdad? Estaba actuando ese individuo, haciéndole los mandados a la logia negra de manera consciente, porque bien sabía él que ese era el Mesías, ¿verdad? Ahora, la historia dice que no sabe. Bueno, hasta el mismo Jesús les dice, perdónanos, no saben lo que hacen, pero en el caso de Caifás no. En el caso de Judas era de compadre hablado, pero en el caso de Caifás estaba actuando por su propia voluntad, ¿verdad? Y en el caso de Pilato sí, por tener la conciencia dormida y ser ignorante total del camino de la luz, por desconocer totalmente cuál es el sendero de la luz, cuál es el camino para llegar a Dios, inclusive por desconocer a Dios, porque esos eran incrédulos, eran materialistas. Esos tipos eran materialistas, así como Nerón, como Herodes, como Pilatos, y un montón de personajes que hay en la historia del Imperio Romano en esa época. Eran tipos demoníacos. Ellos no sabían, pero en el fondo se convirtieron en grandes demonios. Entonces, estos individuos actuaron de esa manera. Hoy por hoy están en los infiernos. Todos los traidores van a dar a un círculo del infierno, a padecer por millones de años, lo indecible, con dolores espantosos y sufrimientos bárbaros. Entonces, el único que no está padeciendo esos martirios es Judas, porque es un maestro. Sí está en los infiernos, pero cumpliendo una misión de la venerable logia blanca, así como Jesús, que también a veces baja a los infiernos y va a buscar almas ahí que tal vez les puede ayudar. Entonces, en el caso de Pilatos, no tenía las pruebas suficientes para juzgar a Jesús, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a condenar a este hombre, ¿verdad? Pero que conste, lo hago porque ustedes lo piden. O sea, se está justificando. Esa personalidad de ese individuo representa todas nuestras justificaciones cuando cometemos errores. En el caso de Caifás, representa la mala voluntad de nosotros, porque a sabiendas de que existe un camino, a que nosotros ya sabemos y estamos conscientes
porque aquí se les ha dicho, y en otras esferas se les ha dicho, y en otros países se les ha dicho, y en otras escuelas les han dicho cuál es el camino verdadero para llegar a Dios, ¿verdad? Con excepciones, porque el problema del mundo es la convulsión social que tiene. Entonces hay una confusión. Entonces, eso sí no sabe, ¿verdad? Pero la gran mayoría que recibe el mensaje bíblico, la gran mayoría que va a religiones, porque las religiones aglutinan millones y millones y millones de almas. Entonces, no hay justificación. Pero esa mala voluntad de que si alguien me dice a mí cuál es el camino para llegar a Dios y yo no entro a practicar ese camino, no incorporo ese camino a mi vida, entonces estoy actuando con mala voluntad, con alevosía, ¿verdad? Porque no hago un esfuerzo por salir adelante, no lucho, no me interesa. Está bonita la conferencia, está bonita ese tema, ¿va? De la muerte del ego. Ese otro tema que hablan ahí de la cruz, de la magia sexual y el otro tema, es muy bonito, pero yo estoy tranquilo, estoy en mi iglesia. Entonces hay una conformidad. Y aunque haya recibido el mensaje, no le da importancia, porque hay mala voluntad. Esa representación de Caifás está dentro de los 8.000 millones de almas que tienen cuerpos físicos en este planeta. Todos lo tenemos. Tenemos que eliminar esos 3 traidores que están dentro de nosotros. Porque a cada momento vendemos al Cristo nosotros, por 30 monedas. Lo vendemos, lo negociamos. Bien, lo matamos, lo sacrificamos. Todo el que fornica peca contra el Cristo. O sea, están torturando al Cristo. Y ya puede ir a la iglesia que sea. El simple hecho de la fornicación ya te está condenando al infierno. Te está convirtiendo en un gran traidor. Porque estás pecando contra el Cristo. Lo negociás, lo mancillás, lo volvés pecaminoso por ser fornicario. Porque el horrible vicio de la fornicación es el que nos esclaviza a nosotros. Por eso salimos expulsados del Edén, por el horrible vicio de la fornicación. Entonces el que fornica peca contra el Cristo. Eso está claro. Ahora, que nos hagamos nosotros de los oídos sordos o de la vista gorda, como dicen por ahí, no hay mejor ciego que el que no quiere ver, dice el adagio popular. Entonces, esa es otra cosa. Pero las cosas son como están establecidas, como lo ha establecido Dios, y eso nadie lo puede cambiar. Entonces, nosotros somos los que tenemos que actuar, revertiendo las cosas, cambiando nuestra forma de ser. Entonces, aquí lo importante de este tema es que entendamos que esos 3 traidores están dentro de nosotros. Y vamos a empezar a decirles que está en todos los niveles. Una persona, por muy humilde que aparente ser, tiene a los 3 traidores, ¿verdad? Tiene la mala voluntad, tiene el que vende al Cristo, tiene el de la justificación. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Bueno, aquellas organizaciones políticas, por ejemplo, en la política se da mucho la traición. Se da también en las empresas, en las corporaciones industriales, se da también en las religiones, se da también a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de padres con hijos. Increíblemente estaba viendo yo la historia de unos mafiosos en los Estados Unidos, cómo el padre traiciona al hijo y lo manda de carne de cañón a unos mafiosos. Él era el papá mafioso y le estaba enseñando al hijo a ser mafioso, pero parecía que el hijo iba a escalar más que él, y entonces planifica una traición para liquidarlo. Oiga bien, entonces ¿hasta dónde llega el demonio de la traición? La traición está en lo más profundo de nuestro ser y nos vuelve ciegos, nos hace ver cosas que no son reales, ¿verdad? Extiende un panorama, le presenta a uno un panorama muy halagador para hacerlo caer en su trampa, ¿verdad? El demonio de la traición.
Entonces, de esa manera podemos traicionar a nuestro padre físico, a nuestra madre física, a un hermano, a un hijo, a un tío, a un primo, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un compañero de religión, a un compañero de escuela esotérica. Podemos traicionar al Padre interno de nosotros, a nuestra Madre interna, al Hijo interno de nosotros, al Cristo. Podemos traicionar. Entonces se requiere de estar alerta, percepción, estar uno autoobservándose de instante a instante para detectar cuándo aparece uno de estos tres demonios o los tres, porque ellos se toman su tiempo, tienen toda la vida de nosotros para manifestarse. Y como no sabemos autoobservarnos, no identificamos a este demonio. ¿Y qué es el problema? Porque a nosotros nos puede gustar mucho la mística, nos puede gustar mucho el esoterismo puro y verdadero, el esoterismo objetivo, nos puede fascinar. Pero otra cosa es practicar. Una cosa es informarse, prepararse intelectualmente, teóricamente, leyéndose todos los libros habidos y por haber. Pero otra cosa es practicar. Porque en este camino, en esta escuela, es fácil hablar, es fácil decir las cosas. Pero otra cosa es ya ponerse uno a realizar las prácticas, a comprobar por sí mismo la doctrina, vivir la doctrina. Entonces, cuando nos acusan de traidores, saltamos más que un pez en el agua tragándose la billarda. Saltamos enormemente cuando somos descubiertos que somos traidores. Ese es el problema de nosotros. No aceptamos que somos traidores. Y el demonio de la mala voluntad siempre se va a estar manifestando. ¿Cuál es la mala voluntad de nosotros dentro de las religiones? Cuando se nos ordena cumplir con algo y no lo hacemos. Porque consideramos que somos mejor que la persona que nos está dirigiendo o ordenando. Entonces tenemos una mala voluntad y nos convertimos en traidores. Nos salimos de esa religión y vamos a formar otra religión. Porque consideramos que nosotros no merecemos estar ahí, porque somos superiores, somos mejores. O sea que el demonio de la traición nos hace ver cosas que no existen. Por eso es importante desintegrar el orgullo. El que elimina el orgullo de su psiquis libera una virtud que es la humildad. Y entre más profundo va, más humilde es, más realista es, más objetivo se vuelve el estudiante. Eso es muy importante que lo analicemos los humanos. ¿Qué ganamos con traicionar al compañero de trabajo? Porque tal vez gana más sueldo que su servidor. Y aunque seamos amigos, aparte de ser compañeros de trabajo, la traición no se deja esperar, motivados por envidia o por codiciar el puesto de trabajo que tiene él. En la religión igual, queremos escalar cargos y puestos en nuestra religión. Porque consideramos que el que nos está dirigiendo, nos está dando la orden, es inferior a nosotros. No tiene la capacidad que tengo yo. Y por eso yo pretendo desbancarlo, quitarlo de allí y sentarme yo en el trono de él. Eso es traición. O sea que el ego de la traición nos hace ver eso. Ese demonio es terrible. En una sociedad hay socios que liquidan al resto para quedarse ellos con la empresa, con todo el poder. Esa es traición. También podemos llevar a un amigo que nos han pagado o nos han ordenado que lo liquidemos y lo invitamos a una fiesta y de manera traidora, cuando da la espalda, lo liquidamos o le damos veneno. Le hacemos creer que somos amigos y somos hipócritamente traidores. Entonces, la traición se va a dar en todos los estratos sociales, en todas las razas, colores, credos, dogmas, se da en todo. O sea, eso es inevitable que lo tengamos, pero lo importante es eliminarlo dentro de nosotros.
porque no vamos a conseguir los objetivos. No es cierto. Es más, nos condenamos a pasar una eternidad de sufrimiento en los mundos infiernos. Ese es el problema de la traición. ¿Cómo se manifiesta la justificación traidora dentro de nosotros? Cuando tenemos la oportunidad de eliminar un defecto y decimos, no, ahorita estoy muy ocupado, ahorita no voy a eliminar este defecto que es un pensamiento que tengo, porque lo voy a dejar para después, ya me justifique. O empezamos a discutir con una persona algo que sabemos que es real, que es verdadero, pero que nuestros intereses y con los objetivos que yo tengo que rebatir a esa persona, cueste lo que cueste, para poder cumplir los objetivos míos. Entonces estoy actuando, justificándome, haciéndole creer a la gente o a las personas o al individuo que está frente a mí que yo tengo toda la razón. ¿Cómo se puede justificar a alguien que se retire de una escuela de esta? Lo primero es, no tengo tiempo, tengo familia que mantener, el trabajo no me lo permite, no puedo ir a sus prácticas porque el horario mío es contrario. Y empiezo a inventar una serie de justificaciones. Ahí está actuando el demonio, ¿verdad? De la justificación del mal. Y cuando llevamos engañada a una joven que pretendemos utilizarla sexualmente para satisfacer al demonio del adulterio, fornicación y lujuria. La lujuria tiene tres capas. Lujuria, adulterio, fornicación. Se acoplan los tres y ahí va la lujuria actual. ¿Quién personifica los otros dos? La fornicación y el adulterio, la lujuria. ¿Por qué? Si nosotros somos solteros, pero andamos con una y otra muchacha, o por el contrario, una mujer es soltera, pero le gusta andar con uno y otro hombre, es una adúltera, aunque no tenga esposo. Esa mujer es adúltera, pues, porque no está definida. Esa persona no tiene una definición de lo que busca, solo busca el placer. Entonces el placer lo lleva lujuria, adulterio y fornicación. El placer lleva esas tres cosas. Y siempre nos vamos a justificar. Siempre vamos a decir, bueno, yo ando con mujeres porque soy soltero. O dice la mujer, yo ando con hombres porque soy soltera. Ahí está actuando el demonio de la justificación. Ahí está el Pilatos actual. Por cualquier error que cometemos. Y si les digo yo a ustedes que en todos los juzgados del mundo, en todos los tribunales de justicia, es donde vemos aparecer el demonio de la justificación, millones de veces. Cuando el acusado, a pesar de que el juez está presentando las evidencias del caso, el acusado dice a través de su abogado que no cometió el crimen, que no cometió tal robo, que no cometió tal adulterio. Se justifica siempre. Porque dicen que la ley así es. No, la ley no es así. Tenemos el derecho a defensa, estamos de acuerdo. Es raro aquel acusado que acepta haber cometido el error. Rarísimo. Generalmente, todo el mundo se justifica. Y es allí donde vemos nosotros, pues, una serie de manifestaciones del demonio de la traición. Aquel demonio que se justifica el mal que ha causado, el daño que ha causado. Y por otro lado, ¿cómo podríamos ver el de la mala voluntad? Bueno, llevamos engañado a la hembra al altar del Señor y pecamos con él. O aquella mujer que lleva engañado al hombre a su hogar y peca con él. O ni en su hogar ni en su iglesia, pero en un lugar aparte. Hay una mala voluntad de nosotros, porque sabiendo de que existe la fornicación y que es pecado, fornicamos. Ahí estamos actuando con el demonio de la mala voluntad, porque sabemos cuál es el camino a la liberación. Muchos han encontrado estos conocimientos, pero cuando miran que los domine el demonio a ellos y no ellos al demonio, o sea, que el ego lo domina a ellos y ellos no pueden dominar al ego,
Entonces se justifican, tienen mala voluntad y también venden. En otra existencia voy a trabajar en esto, ahorita no me conviene por mi estatus social. Porque si yo empiezo a decirle a la gente que eliminen el ego, voy a quedar ridículo. Todo el mundo se va a burlar de mí. A aparecer hablando de estas tonteras que está hablando este señor. Entonces, hay miles de formas de justificar. Esos tres traidores que presenta Jesús en su historia, en ese drama cósmico, lo hacen porque él sabe y está consciente de que cada uno de nosotros los tiene. Y por eso aparecen en ese drama cósmico. Aparecen esos tres traidores. Entonces, traicionamos a todos los estratos sociales a nivel de religiones, a nivel de política, a nivel de empresas, a nivel de cooperativas, a nivel de grupos. Porque dentro de nosotros está la traición. Es urgente eliminar la traición, máxime aquellos que estamos en este camino. Para nosotros es de urgencia inaplazable eliminar de una vez por todas a los tres traidores que cargamos dentro de nosotros. Solo así vamos a hacer justicia. Solo así vamos a hacer la voluntad del Señor. Y solo así nos vamos a congraciar con el Cristo, encarnándolo. Porque el traidor que vende al Cristo no permite la encarnación del mismo. Porque el que hace su voluntad no permite que el Padre Eterno haga la voluntad dentro de nosotros. Porque el que se justifica en este camino no permite que haya justicia en todos los niveles. Porque hay mala voluntad para todo. Hay venta de todo, hay traición y vendemos una y otra vez a nuestros amigos. Hay quien combina los tres de un solo. Primero se justifica. Es que yo di la información, soplé a fulano de tal, porque me dieron dinero, porque yo soy pobre. Entonces se justificó, tiene mala voluntad y vendió. Traidores actuando juntos. Es horrible. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a conocer nosotros mismos? Cuando empecemos a autoobservarnos. O sea, cuando empecemos nosotros a dirigir nuestra atención hacia adentro de nosotros. No afuera, sino hacia adentro. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Deseos de qué tengo? Porque la traición se manifiesta en pensamiento, en palabra y obra. O sea, que la traición se manifiesta también en pensamiento, en sentir, actuar y desear. Por eso dicen los sabios que hay que saber pensar, saber sentir y saber actuar. El recto pensar, el recto sentir y el recto actuar es lo que nos va a convertir a nosotros en observadores de nosotros mismos. Y vamos a empezar a actuar objetivamente, buscando eliminar todo aspecto egoico dentro de nosotros. Eso nos va a permitir a nosotros no ser traidores, porque debemos de trabajar intensamente en este camino, porque ya lo manifestó el Señor de toda perfección. El gran Mesías Jesús, el gran avatar de la era de Piscis, vino a demostrar con hechos que sí existen los tres traidores y que la traición va a permanecer en tanto nosotros no eliminemos esos tres traidores que cargamos dentro de nosotros. Así, amigos y caros hermanos, les estoy diciendo que hay que abrir bien los ojos. Hay que ser investigadores de nosotros mismos. Hay que escudriñar dentro de nosotros y buscar dentro de la sabiduría las respuestas a nuestras preguntas. No las busquemos fuera de nosotros, que no vamos a encontrar nada. La verdad la vamos a encontrar dentro de nosotros. Y en tanto nosotros no busquemos esa verdad dentro de sí, nosotros vamos a ser ignorantes. Vamos a tener todo el tiempo la conciencia dormida y vamos a estar cometiendo errores de manera inconsciente. Y aunque
El que conscientemente peca, así paga. Y el que inconscientemente peca, también así paga. Entonces, no hay justificación en este camino. En este camino no debe de existir la mala voluntad, y mucho menos vender la parte interna de nosotros. El más grande traidor es aquel que traiciona a su propio padre interno. Yo no hablo del padre físico, hablo del real ser de nosotros. ¿Y cómo lo vendemos y lo traicionamos? Cuando no hacemos nada por llegar a él, cuando no actuamos por buscarlo a él. Ahí estamos, pues, de manera inconsciente o consciente, actuando con voluntad o sin voluntad, pero estamos en contra de las tres cosas: de la justicia, de la voluntad y de la relación interna con nuestro propio ser.